Buenas señoras y señores, venimos con otra serie, esta vez sobre el ser y la nada de Sartre. Recuerden que nuestro lema es ir al grano y hablando de que hay que ir al grano, recuerden, si han visto otros videos que yo he publicado, que en esta página lo que hacemos es pensar, no razonar. Entonces vamos a ver los aspectos del ser y la nada más importantes, los más relevantes, los que tienen que ver con nuestra existencia, como algo que tenemos que aprender a vivir. ¿Sí? Sartre es un sujeto que de alguna manera enseña a vivir, un sujeto que dice que somos libres y en ese sentido nos enseña a vivir, porque nos hace conocer nuestra más auténtica libertad, nuestra responsabilidad con respecto a nuestra propia existencia y así nos da algo positivo, algo bueno con respecto a nuestra vida. Correcto, entonces vamos a ver sus aspectos generales de la fenomenología sartriana, porque Sartre es un heredero de la fenomenología de Husserl. Entonces vamos al grano. Empecemos por caracterizar lo que Sartre llama el ser en sí. ¿Correcto? Este ser en sí, dice Sartre, es el mundo entero. ¿Sí? El ser en sí es el mundo entero. ¿Correcto? Es el universo entero. Y dice Sartre, este universo no tiene razón de ser. Es decir, es increado, es absurdo, algo que existe simplemente porque existe, algo que siempre ha existido. Es increado porque siempre ha existido. Es sin razón de ser porque no tiene motivo alguno por existir. Simplemente existe. También es opaco e impenetrable, es decir, no se puede acceder a él de manera directa, eh, de una forma absoluta, ¿no? No tiene pasado ni futuro, es decir, el ser en sí está carente de tiempo. El ser en sí está carente de tiempo, dice Sartre. Tampoco tiene pasividad ni actividad. No hay relación entre los objetos del mundo. El mundo simplemente está ahí presente, pero no tiene ni pasividad ni actividad. ¿Correcto? Es decir, no existen objetos pasivos y objetos activos. Objetos que muevan a otro. Según Aristóteles, todo lo que se mueve por otro. Sartre diría no. Las cosas no son ni activas ni pasivas. Simplemente existen, simplemente son. ¿Correcto? También es una perpetua coincidencia consigo mismo e idéntico a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Este es el principio de identidad que se viene manejando en la historia de la filosofía hasta Sartre y más adelante. Que el ser es la coincidencia consigo mismo perfecta, es decir, que coincide consigo mismo, es decir, tiene una identidad. Es, no puede no ser, simplemente es. No puede no ser. Eso es importantísimo. Porque una cosa que es y al mismo tiempo no es, no puede tener identidad y por tanto no coincide consigo mismo. Si yo digo, por ejemplo, hablando hegelianamente, que tal objeto es lo contrario de sí mismo, pues entonces estaríamos diciendo que no tiene identidad, es decir, no tiene coincidencia consigo mismo. Pero si yo digo el ser es y punto, pues entonces estoy hablando de una perfecta identidad consigo mismo. En la medida en que es una perfecta coincidencia consigo mismo, no puede ser ni pasivo ni activo. ¿Correcto? Y si no es ni pasivo ni activo, pues lógicamente no puede tener pasado ni futuro. ¿Correcto? Y es una perfecta coincidencia consigo mismo además porque no tiene ninguna fisura. Es decir, no tiene ninguna nada en sí mismo. En la medida en que no tiene ninguna nada en sí mismo, no puede ser devenir. Es decir, el ser no deviene. El ser en sí no deviene. Simplemente es y existe.
Por tanto, es algo sin conciencia, algo positivo en el sentido de que se puede observar. ¿Correcto? Este ser en sí, el universo mismo, es caracterizado por Sartre como el ser parmenideo. Recuerden que Parménides estaba en contra de la noción de movimiento, en contra de la noción de cambio, y decía que el ser era una coincidencia consigo mismo perfecta, es decir, que es la absoluta identidad consigo mismo, decía Parménides. ¿No? Entonces, este ser en sí, ¿sí? Este ser en sí es el ser parmenideo. Entonces, ¿qué pasa? Que como dice Parménides, de alguna manera Parménides tiene razón, y de alguna manera Sartre reactiva esta idea, el cambio, la pasividad, la actividad, el pasado, el futuro, las fisuras, todo eso son ilusiones del ser humano. Pero son ilusiones que le permiten actuar en el mundo y desenvolverse en él. Y vivir, ¿no? De alguna manera es el ser humano el que pone el pasado, el futuro. El ser humano pone la pasividad, pone la actividad. El ser humano pone las fisuras, pone las nadas. Y de ese modo comprende el ser en sí. O más bien comprende lo que el ser en sí puede dar de sí. ¿Correcto? Esto es el ser en sí. Un ser sin pasividad ni actividad, sin pasado ni futuro, opaco, impenetrable, increado, sin razón de ser. ¿Correcto? Luego Sartre se da cuenta y analiza fenomenológicamente los objetos, el ser en sí, y se da cuenta que el objeto se encuentra fuera de la conciencia. El ser en sí se encuentra fuera de la conciencia. Sartre apunta por un realismo fenomenológico. Bueno, otros dicen que también es un idealista porque piensa que lo percibido es percibido de manera finita y lo no percibido es no percibido de manera infinita. Pero pues decir que un objeto está fuera de la conciencia, eso es un realismo evidente, ¿no? Entonces, para Sartre, el objeto se encuentra fuera de la conciencia y es independiente de la conciencia. ¿Sí? Es totalmente independiente de la conciencia. Sartre dice, no hay mundo sin conciencia ni conciencia sin mundo. Ese es el lema de él en este libro del ser y la nada. Tanto así dice Sartre, tanto así dice Sartre que el objeto se encuentra fuera de la conciencia, que dice que una mesa está junto a la ventana y no en la mente, ni siquiera como representación. Esta frase es brutal, porque Sartre lo que está haciendo es sacar de la mente a todo lo que en la filosofía occidental se consideraba como representación. Recuerden que, por ejemplo, para Kant el fenómeno es una representación, ¿no? Y la representación como tal para Kant es la realidad. Pero Sartre está siendo extremo en el sentido de que saca todo de la conciencia, saca todo, absolutamente todo lo saca de la conciencia, y por tanto, como dice el ejemplo, una mesa está junto a la ventana y no en la mente, ni siquiera título de representación, dice Sartre en el ser y la nada. El objeto se encuentra fuera de la conciencia no representa nada, ¿correcto? En ese sentido, lo que hace Sartre es sacar el mundo de la conciencia, saca el mundo de la conciencia, se considera a sí mismo como un realista trascendental y considera que el mundo se encuentra allá fuera de la conciencia, fuera de la mente. ¿Sí? Ahora bien, después Sartre saca el ego mismo de la conciencia. Saca el ego mismo de la conciencia. ¿Por qué?
porque según Sartre, el ego que no tiene existencia apodíctica o necesaria, es decir, el objeto, no tiene existencia apodíctica o necesaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el ego es susceptible de poje, que puedo prescindir de la noción de ego. ¿Sí? Que puedo prescindir de la noción de ego. Y al prescindir de la noción de ego, lo que hago es sacar al ego de la conciencia. Es decir, ahora no se encuentra en la conciencia sino en el mundo. El ego no se encuentra en la conciencia sino en el mundo. Sartre apunta por sacar todo lo que la filosofía occidental se consideraba como dentro de la conciencia, el ego, los objetos, los sentimientos, todo eso lo saca de la conciencia y considera que el ego y el objeto como tal se encuentran anclados en el mundo. ¿Correcto? Es un realismo extremo, por eso digo que es un realismo extremo. Porque ahora la conciencia es una nada. Pues si el ego ha salido de la conciencia, si el ego no pertenece al dominio de la conciencia, si el ego no está dentro de la conciencia, el ego mismo, aquello que yo soy, el yo, es que el ego no es, como piensan muchos, el egocentrismo, la banalidad, el narcisismo, no. El ego es el yo. Ego significa en latín yo, ¿no? Entonces, si yo saco el yo de mi conciencia, lo pongo en el mundo, los objetos no existen ni siquiera como representación en mi conciencia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sacando el objeto, sacando el ego de mi conciencia y la conciencia queda vacía. La conciencia queda vacía. Eso quiere decir que la conciencia es una nada. ¿Correcto? Esto es importantísimo, porque ahora la correlación no es isnoema como es en Husserl. Ahora la correlación no es sujeto trascendental fenómeno como lo querría Kant. No, ahora la correlación es la conciencia y el ser en sí. La conciencia es correlativa del mundo y el mundo es un correlato de la conciencia, pero todo desde un punto de vista del realismo. ¿Correcto? La conciencia está arrojada en ese mundo. La conciencia es una nada arrojada en el ser en sí. ¿Correcto? La conciencia es una nada arrojada en el ser en sí. Un hoyo negro en el mundo, un hoyo negro en el sentido, por ejemplo, de la física, ¿no? La física habla de los hoyos negros y que son huecos en el espacio-tiempo. Pues para Sartre, la nada que es el hombre, pues es un hoyo negro en el mundo. Es esa noción como la del hoyo negro en la física. En la física matemática se habla de que hay hoyos negros, que los hoyos negros son fisuras en el espacio-tiempo y por tanto tiene una gravedad enorme. Pues ¿qué pasa? Que para Sartre la conciencia es una nada arrojada en el mundo, es decir, una singularidad en el sentido de la física moderna. La física moderna dice que los hoyos negros son la singularidad. Del mismo modo, de una manera análoga, el ser humano, la nada del ser humano, pues es ese hoyo negro anclado en el universo. ¿Correcto? Entonces, luego Sartre empieza a hacer un análisis de esta nada, que es la conciencia, y dice: la conciencia posicional de objeto y conciencia no posicional de sí. ¿Qué significa esto? Miren el dibujo. Por un lado, tenemos una conciencia que se dirige al objeto. Por ejemplo, esta piedra. Y decimos que esa conciencia es conciencia de piedra. Está totalmente absorta en la piedra.
está pensando en la piedra, está analizando la piedra, está utilizando la piedra, está, no sé, digamos, un físico, un químico podría analizar la piedra a ver qué componentes químicos tiene, ¿no? Qué elementos tiene. Entonces ese químico está arrojado a la piedra, está totalmente embebido en la piedra de algún modo lo ha alienado, ¿cierto? Y el sujeto está totalmente absorto en esa piedra. Pero al mismo tiempo que está absorto en la piedra, dice Sartre, está pendiente de su propia ipseidad. Es decir, la ipseidad significa la mismidad en la filosofía. Ipseidad, mismidad, sí mismo significan lo mismo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que está pendiente de la piedra y absorto en la piedra, el sujeto tiene una noción vaga de sí mismo. Por eso esta línea entrecortada, ¿cierto? Porque quiere decir que esa percepción de sí mismo que tiene el sujeto es vaga e indeterminada, ¿sí? Es decir, está tan absorto en la roca, en la piedra, que se percibe a sí mismo de una manera prereflexiva. Y por eso a este fenómeno se le conoce como cogito prereflexivo. ¿Qué es el cogito prereflexivo? Consideremos la ipseidad. Miremos. Reflexión en latín, viene el latín reflexus, que significa volver a sí mismo, volver a pensarse a sí mismo, ¿no? Volver a tener noción de sí mismo, volver a pensar quién soy yo. ¿Listo? Este cogito, este pensamiento de sí mismo, esta categoría cartesiana, dice Hegel, este cogito es prereflexivo. Es decir, está antes de la vuelta a sí mismo. Es decir, está antes de la reflexión. Recuerden, reflexión viene del latín reflexus, que significa volver a sí mismo. Este cogito es prereflexivo. Está antes de la reflexión, antes de pensarse a sí mismo. A esta conciencia, Sartre la denomina conciencia de sí. Con el D se pone entre paréntesis, este D, para indicar que se trata del cogito prereflexivo. ¿Correcto? Por ejemplo, a muchos niños les pasa que les dicen suma 2 más 2 y el niño dice 4. Y tú después le preguntas al niño, ¿cómo es posible que cómo hiciste ese cálculo? Y el niño dice, yo no sé. Por ejemplo, el niño está tan absorto, ¿cierto? El niño está tan absorto como conciencia de matemática, por así decir. El niño está tan absorto en la fórmula que le presentaron y que tiene que resolver, ¿cierto? Que se capta a sí mismo de modo prereflexivo, es decir, tiene una noción vaga de sí mismo. Por eso cuando tú le preguntas cómo hiciste el cálculo, el niño no sabe qué responder, porque en ese momento no estaba pendiente de sí mismo, sino que estaba absorto en el mundo, en la ecuación matemática que le dijeron que resolviera, en el problema matemático. Entonces, esto es un hallazgo de Piaget, dice Sartre. No, esto es un hallazgo de Piaget. Al mismo tiempo que percibo el objeto, me percibo a mí mismo de modo prereflexivo. Este cogito prereflexivo puede ser comparado más o menos con la noción heideggeriana de preontológico, por así decirlo, ¿no? Preontológico. Pre-sí mismo, pre-concebirse a sí mismo. Esto, una noción vaga, ¿correcto? Entonces, mientras hay una conciencia posicional de objeto, es decir, posicional quiere decir que tengo una posición con respecto a lo que está en mi entorno, ¿no?
Al tiempo que soy una conciencia posicional de objeto, pues soy conciencia no posicional de mí mismo. El de entre paréntesis significa que esta conciencia no es posicional, que no tengo una noción clara de mí mismo. ¿Correcto? Esto es importantísimo porque lo vamos a ver más adelante en la fenomenología sartriana del ser y la nada. ¿Correcto? Listo. Vamos al segundo aspecto. Luego de eso, después de la introducción del ser y la nada, el primer capítulo que Sartre dedica es un capítulo que trata el problema de la nada. ¿Por qué el problema de la nada? Vamos a ver por qué. Dice Sartre que la interrogación es una actitud humana fundamental. El ser humano se relaciona al mundo primeramente por esta interrogación, una actitud humana fundamental. Si yo quiero conocer una piedra, si yo quiero conocer una flor y saber cuáles son sus características y saber cómo funciona la flor en una actitud científica o más bien humana, entonces pues yo interrogo el mundo, ¿no? Yo interrogo el mundo. Pero ¿cómo lo interroga? Dice Sartre. Presenta unos ejemplos. El primero, ¿tengo dinero en el bolsillo? Se pregunta un sujeto. Se pregunta Pepito Pérez. ¿Tengo dinero en el bolsillo? La respuesta es sí o no. No puede ser no y sí al mismo tiempo. Tiene que ser sí o no. Y si yo digo que no, pues el mundo me estaría respondiendo, no tienes dinero en el bolsillo. ¿Sí? Yo siempre pregunto, por ejemplo, ¿hay árboles en la selva? Digamos no, porque ya los cortaron todos. Y uno queda, huepucha. Entonces, esta actitud interrogativa es esencial para conocer el mundo. Que uno se pregunte, ¿hay perros en los botaderos de basura? Entonces, el mundo me responde, no. Ese no tiene que ver con la nada, ya veremos muy bien cómo funciona el asunto. Luego Sartre hace otro ejemplo y dice Pedro en el café, doble nihilización. A esto Sartre lo llama la teoría de la Gestalt, esa teoría que se estaba formando a principios del siglo XX. Una visión humanista de la psicología. Sartre era partidario de esta visión, ¿cierto? Además que era científica y tenía experimentación al respecto. Entonces, Sartre se pregunta, Sartre se plantea, entra un café, miren ahí el café, entra un café y busco a Pedro en el café y me doy cuenta de que Pedro no está. ¿Qué pasa? Que estoy buscando a Pedro en el café y me doy cuenta de que Pedro no está. Primera nada. Segunda nada, el café es un fondo. ¿Sí? El café es un fondo. Porque yo no estoy prestando atención a las cosas que ocurren en el café, sino que estoy absorto en mi búsqueda de Pedro. Pedro no está y el café es un fondo. Para Sartre, el fondo es una nada. El fondo es una nada. Mientras que lo que se puede observar, a lo que yo estoy absorto, a lo que yo estoy prestando atención, a esa forma, eso es positivo, es decir, es un ser. ¿Qué pasa? Que si el fondo es algo a lo que yo no estoy prestando atención, pues es una nada, dice Sartre. Y Pedro también es una nada, precisamente porque no está. ¿Listo? Entonces, para Sartre hay una doble nihilización. Por ejemplo, miremos acá para explicar más fácil.
esto del café en Pedro. Miremos esta imagen. Si tú te fijas en las dos personas que hay en la imagen, no te fijas en la copa. Pero si te fijas en la copa, no puedes ver las dos imágenes. Uno no puede fijarse en más de dos objetos al mismo tiempo. El ser humano está diseñado para poder captar solamente un objeto del resto de las cosas que se encuentran en el fondo. Esto es un experimento de la Gestalt, de la teoría de la Gestalt, la teoría de las formas, que se venía desarrollando en el siglo XX y que todavía sigue siendo fundamental en la psicología humanista. Tenemos entonces que si tú ves este sujeto y este sujeto, no ves la copa. Pero si ves la copa, ya no ves los dos sujetos. Hay una forma sobre un fondo. Y el fondo puede convertirse en forma. Es decir, si ves la copa, la copa es lo positivo. Y por tanto, las dos figuras que están al lado, los dos personajes, serían una nada. Mientras que si ves las dos personas, ellas serían lo positivo y la copa sería la nada. Es decir, el fondo es una nada y lo que se percibe es algo positivo. ¿Correcto? Entonces, volviendo al ejemplo de Pedro, nos damos cuenta de que Pedro no está, primera nada, porque no está, y el fondo también es una nada, porque no estoy prestando atención al fondo, sino que mi cerebro está buscando constantemente a Pedro. Y Pedro no está. ¿Sí? Doble nihilización. ¿Correcto? Otro ejemplo. Este es importante también. Dice Sartre, tengo una línea, un segmento de recta. Al primer punto lo llamamos A y al último punto lo llamamos B. Dice Sartre, si me fijo en los puntos, este y este, los dos puntos finales, no me fijo en la línea. Pero si me fijo en la línea, ya no me fijo en los puntos. ¿Correcto? Entonces hay una diferencia entre fondo y forma. El fondo es una nada y la forma es algo positivo. ¿Correcto? Esto es la teoría de la Gestalt, que interpreta a Sartre de una manera existencial y fenomenológica. ¿Correcto? Recuerden que la fenomenología es la ciencia filosófica que estudia la relación entre la conciencia y el mundo. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos una diferencia entre el fondo y la forma. El fondo como una nada y la forma como algo positivo. ¿Correcto? Ahora bien, se pregunta Sartre. Sartre afirma, el ser no se puede dar a sí mismo la nada. El ser siempre ha existido. Y el ser siempre ha sido opaco, infinito, impenetrable, sin actividad ni pasividad, sin pasado, sin futuro. El ser no se puede dar a sí mismo la nada, porque para que haya una nada, primero tiene que haber un ser. Para que haya una nada, tiene que haber un ser. Es previo el ser a la nada, dice Sartre. El ser es previo a la nada, pero el ser no se puede dar a sí mismo la nada. Entonces se pregunta Sartre, ¿cómo es posible que yo esté viendo nadas en el mundo? Fondos. ¿Cierto? Entonces Sartre responde, el hombre es la nada por la cual la nada viene al mundo. Es decir, el hombre nihiliza el mundo. No se asusten con la palabra nihilizar, es simplemente poner. El hombre pone la nada en el mundo. El hombre pone la negación. ¿Sí? Es decir, cuando yo veo el café y lo pongo como fondo, ese fondo es una nada puesta por el mismo sujeto, por el hombre. ¿Sí? El hombre es la nada. Recuérdense que la conciencia no está habitada por nada, por tanto es una carencia. Y entonces Sartre dice, el hombre es la nada por la cual la nada viene al mundo.
El hombre nihiliza el mundo, es el verbo que utiliza Sartre. Nihilizar. ¿Qué quiere decir eso? Poner la nada. ¿Sí? El hombre pone la nada. Ahora bien, sigamos con este análisis sartriano. Entonces Sartre empieza a concebir entonces qué es el hombre. ¿Cómo se comporta el hombre con el mundo? ¿Cómo se comporta el hombre ante el mundo, en el mundo, por el mundo? ¿Sí? Y dice, primero, si el hombre es una nada, por tanto es libertad. ¿Por qué? Porque la nada es lo contrario al ser como causa y efecto. Es decir, todos los seres en sí del mundo actúan según la ley de causa y efecto. ¿Qué pasa? Que esta ley de causa y efecto es puesta por el mismo hombre a la realidad. ¿Correcto? Porque el mundo es impenetrable, opaco, infinito, sin pasividad ni actividad, sin pasado, sin futuro. ¿Correcto? Pero entonces el Sartre dice, la libertad es la nada. El hombre es libre, responsable de sus acciones, sus decisiones, todas dependen solo de él mismo porque es una nada. ¿Sí? Eso lo hace libre, eso lo hace espontáneo. Por tanto, él tiene responsabilidad de su existencia. Cada acción que tome, la toma solo él bajo su propio riesgo. ¿Sí? Bajo su propio riesgo. Él puede escoger. Él puede elegir. Él puede ser responsable de sí mismo y de su existencia. Cada acción que tome es una acción que él mismo tiene que asumir como responsable de ella. ¿Correcto? Por tanto, si el ser es una nada, no tiene esencia predeterminada. ¿Qué quiere decir eso? Esencia significa la palabra naturaleza. La esencia, desde Aristóteles, es un sinónimo de naturaleza. El hombre no tiene naturaleza alguna. El hombre es una nada y la nada no tiene naturaleza alguna. Por tanto, no tiene esencia predeterminada, es decir, no está diseñado de este u otro modo para desenvolverse en el mundo. No, no está diseñado, simplemente existe. Es decir, no tiene una naturaleza. El ser humano no tiene naturaleza alguna. No está predeterminado, no está diseñado, no es un diseño, como cuando uno construye una máquina o como cuando fundan un ChatGPT, por ejemplo. Eso tiene unos códigos predeterminados para que actúe de cierto modo, unos algoritmos, ¿no? El hombre no tiene eso, no tiene algoritmos, no está prediseñado. Entonces es una libertad, una nada, y es responsable de sus acciones. ¿Correcto? ¿Cómo se comprueba esto ante el hecho de la percepción? Dirían muchos. Es que si yo estoy percibiendo tal cosa, esa cosa me produce algo en la mente y por tanto yo soy un ser prediseñado porque necesito del mundo para ser lo que soy. Entonces Sartre responde, no. A la percepción se le pueden dar dos interpretaciones. ¿Sí? Dos interpretaciones. Cuando yo veo un fenómeno del mundo, puedo hacer dos interpretaciones de ese mundo. Por ejemplo, dice Sartre, Pepito Pérez entra al cuarto de Pedro. Pepito Pérez entra al cuarto de Pedro y se da cuenta de que la cama de Pedro está desorganizada. ¿Sí? La cama de Pedro está desorganizada, dice Pepito Pérez. Entonces Pepito Pérez hace dos interpretaciones de este fenómeno, la cama extendida. La primera interpretación es Pedro no tendió la cama. Esa es la interpretación objetiva. Objetivamente, Pedro no tendió la cama. Es lo que está viendo Pepito Pérez en el mundo. Que Pedro no tendió la cama.
Pero también puede hacer otra interpretación, y esta es una interpretación subjetiva. ¿Cuál? Que Pedro estaba de afán. Que Pedro estaba de afán y por tanto no tendió la cama. Esa es una interpretación subjetiva. Puede que pegue en el clavo, puede que no, pero esa interpretación, ¿sí? La segunda interpretación surge de la nada que pone el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro está de afán es algo que no existe en el mundo porque yo no lo he visto de afán. Yo no vi a Pedro cuando salió de la casa, yo simplemente me levanté, encontré la cama desordenada y por tanto saqué la conclusión de que Pedro estaba de afán, pero no tengo ni idea de eso. Entonces eso es una nada, algo que no estoy viendo en el mundo como tal, algo objetivo. Y sin embargo de pronto le pegué al asunto. Pedro estaba de afán. Esa interpretación subjetiva surge de la nada, es decir, de la ausencia de Pedro. Y esa nada es la que me indica cómo debo entender el mundo. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que si una nada fundamenta un pensamiento, entonces la mente es libre, no tiene causas y efectos en sí misma. Porque uno podría pensar sencillamente que la cama desorganizada, ¿sí?, es el objeto que produce un pensamiento en mi mente, como la relación de causa y efecto, y que por tanto el hombre también actúa mediante la relación de causa y efecto, pero acá Sartre está demostrando que no. Esa nada que surge de la segunda interpretación, que me hace a mí entender que estoy comprendiendo el mundo desde la nada. Y la nada es nada. Y la nada, por tanto, no puede tener la ley de causa y efecto. Por tanto, el hombre es libre. ¿Correcto? Sigue el análisis de Sartre. Y mira entonces lo que él llama angustia. Esta es la retoma de Kierkegaard y de Heidegger. ¿Qué es la angustia para Sartre? La angustia es el sentimiento que se angustia de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la angustia no es como el miedo, ¿sí lo ven? Que tiene miedo de las cosas, ¿cierto? El miedo tiene miedo de las cosas, mientras que la angustia se angustia ante sí mismo, el sí mismo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es una nada. Ahí tenemos la angustia ante la nada de Kierkegaard. Porque el hombre es un sí mismo. Ahí tenemos la angustia ante el sí mismo de Heidegger. Entonces, la angustia se angustia ante sí mismo, es decir, se angustia ante la nada que él mismo es. ¿Sí? El sujeto mismo es. La angustia se angustia ante la nada. ¿Ante qué? Ante sí mismo. ¿Correcto? Si yo estoy escribiendo un libro, a veces aparece la angustia. ¿Qué me dice? ¿Será que sí tengo las habilidades para escribir este libro? ¿Será que sí estoy completamente con la razón, que lo hice bien, lo pensé bien y el libro está bien hecho? Son preguntas del miedo ante sí mismo. ¿Qué pasaría si escribo el libro mal escrito? Es miedo ante sí mismo. ¿Correcto? Y Sartre da dos ejemplos de la angustia. Primero, una angustia ante el futuro. ¿Qué es esto de una angustia ante el futuro? Dice Sartre. Por ejemplo, un ejemplo de angustia ante el futuro. Miren este precipicio. Ahí hay un señor. Este sujeto que está acá está al borde de un precipicio. Dice Sartre, el sujeto va a sentir angustia ante el futuro.
Al tiempo que tiene miedo del precipicio, porque si se cae del precipicio puede morir, ¿cierto? Al tiempo que tiene miedo del precipicio como objeto, se angustia ante sí mismo, es decir, siente un vértigo que no es el precipicio, el vértigo no es el precipicio, el vértigo no es el precipicio, sino la posibilidad de arrojarme a él. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy al borde de un precipicio se me presenta la posibilidad en mi mente que me dice, tírate. Y nos pasa a todos. Lo que pasa es que no es objetivo. Porque nadie contaría sinceramente al respecto que se quiera lanzar al precipicio y lo van a tildar de loco. Pero eso nos pasa a todos. Estamos al borde de un precipicio y el miedo no es el precipicio como tal. El miedo es ante la propia posibilidad de lanzarme al precipicio. ¿Sí? El miedo es ante mi propia incapacidad de resistir el suicidio. ¿Sí? El que está al borde del precipicio tiene la posibilidad de arrojarse a él. Y esa posibilidad le genera angustia al sujeto. Por eso el sujeto va a decir, no, mejor me alejo del precipicio, uno no sabe, me alejo del precipicio por si las moscas, para que no me dé la tentación de lanzarme a él. Entonces, esa es la angustia ante el futuro. En el ejemplo, el vértigo no es ante el precipicio, sino ante la posibilidad de arrojarme a él. ¿Correcto? Luego otro ejemplo y es la angustia ante el pasado. Él pone un ejemplo. El jugador que decidió no jugar más y cae en la tentación. ¿Qué pasa? ¿Quién es el jugador? El que le gusta jugar a las cartas, el que hace apuestas, que se la pasa apostando todo el tiempo, que pierde dinero por estar apostando. El sujeto dice, no quiero volver a apostar. No volveré en la vida a sentarme en una mesa a apostar dinero. ¿Sí? Él lo tiene como una resolución definitiva. El sujeto, por tanto, tenía la intención definitiva de dejar de jugar. ¿Sí? Pero digamos que lo invitan a apostar y él dice, no me resisto ante la tentación. Y cae nuevamente en el vicio del juego. Es un problema psicológico, ¿no? ¿Qué pasa? Dice Sartre, la decisión de no volver a jugar es una decisión que no es rígida. ¿Sí? Es una decisión no rígida. Porque si me encuentro nuevamente ante ante el tapete, ante el tablero de juego, si me encuentro nuevamente ante el tablero de juego, pues la decisión anterior, como no estaba rígida, pues no dominó mi actitud. Por tanto, muchos dicen que el vicio es una cosa que no seamos libres, pero Sartre dice lo contrario. Somos libres y por tanto podemos caer en el vicio. Ser conscientes del vicio no nos va a ayudar, dice Sartre. Ser consciente del vicio no nos va a ayudar. Porque soy libre y no puedo hacer rígidas mis posibilidades. ¿Correcto? Entonces, como conclusión de este capítulo, de esta primera sección que habla del problema de la nada, ¿cierto? Para ver entender esta primera sección, Sartre termina con una conclusión. El determinismo psicológico. ¿Qué es el determinismo? Es la doctrina filosófica, psicológica, física, una doctrina entre las ciencias que dice que el universo se relaciona el universo es la categoría de causa y efecto, ¿no? Para el determinismo,
todo es causa y efecto. El ser humano es una máquina prediseñada. El universo las cosas del universo se relacionan entre sí mediante la ley de causa y efecto, ¿cierto? Ese es el determinismo. Y el determinismo psicológico dice que el hombre no es excepción de la regla de la causa y el efecto, ¿correcto? Entonces, a este determinismo psicológico, Sartre lo llama falso, dice Sartre. Es más, dice Sartre, el determinismo es una conducta de excusas. Cuando yo digo, no, es que yo soy así, cuando yo digo es que no puedo cambiar, es que no debo cambiar, es que no quiero cambiar, porque así soy, así me hizo Diosito, dice mucha gente, eso es una conducta de excusas. Usted es libre absolutamente, dice Sartre. Si usted, ¿cierto? Si usted se escuda a sí mismo diciendo que usted también es un ente prediseñado de un modo determinado, usted está aduciendo de excusas. Y en ese sentido, usted es un sujeto inmoral. Entonces, para Sartre, los seres humanos son responsables de su existencia, de su libertad, de sus decisiones, y por tanto, el determinismo es algo falso. Sí, el determinismo es algo falso. Y con esto terminamos por hoy la interpretación y el primer capítulo del Ser y la Nada. Un abrazo a todos. Compartan, denle like, etcétera. Y disfruten.